Muy buenas tardes, siendo las 12 horas con 17 minutos del día 18 de mayo de 2017, se da inicio a la tercera sesión ordinaria de mayo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo y público en general que se encuentra presente, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor, pase lista. Claro que sí, presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados propietarios y por estar presentes en este acto, se hace constar la asistencia por orden alfabético de la comisionada Elba Manuel Estudillo Zuna, del comisionado presidente Francisco Pote Dueto Agón y del comisionado propietario Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo, presidente, que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de que se declara instalada la tercera sesión ordinaria de mayo de 2017 del Pleno del Instituto. Por favor, secretario, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Con gusto, presidente. Procedo a dar lectura al orden del día. Con número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, declaración de instalación de la sesión. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de mayo del Pleno del ITIB se celebrará el día 11 de mayo de 2017. Número 5, los asuntos específicos a tratar serían: inciso A, presentación en su caso discusión, y o aprobación del dictamen de tal aplicabilidad de un total de 2 sujetos obligados respecto a las obligaciones de transparencia comunes establecidas en el artículo 81 y 82 de la Ley de Transparencia, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Inciso B, en asuntos específicos a tratar, la presentación en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de recurso de revisión identificados con los números expedientes siguientes: el REP 85-2017, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; REP 109-2017, interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo del Estado; y REP 120-2017, interpuesto en contra de la Secretaría de Salud del Estado. Con el número 6, en asuntos, serían los asuntos generales. El numeral 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9, clausura de las sesiones. ¿Cuánto, comisionado presidente? Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto, que si lo desean solicitan la incorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales. Aquellos temas que no requieran estar en el periodo de documentos, o sea, de obvio urgente resolución. ¿Comisionado tiene algún tema? No tengo ningún tema. No viendo temas que incorporar al orden del día, secretario, por favor, someta a votación este punto. Comisionado, se somete a votación económica el orden del día, por lo tanto le solicito que quien esté a favor emita su voto en este momento. ¿A favor? Por favor. Existiendo 3 votos a favor, aprobar el orden del día, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día sería la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de mayo del Pleno del ITIB. Se celebra el día 11 de mayo de 2017. Se propone la dispensa de la lectura del acta en virtud de que la misma fue remitida anteriormente a los integrantes del Pleno. Se le pregunta a los comisionados si tienen algún comentario. Gracias. Gracias, secretario. Por favor, someta a votación este punto del orden del día. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria de mayo del ITIBC, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emiten su voto en este momento. ¿A favor? Por favor. Existieron 3 votos a favor, aprobaron el acta. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y o aprobación del dictamen de aplicabilidad de un total de 2 sujetos obligados respecto a las obligaciones de transparencia comunes establecidas en artículos 81 y 82 de la Ley de Transparencia, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Gracias, secretario. Para la discusión del punto que nos preocupa, concede el uso de la voz del coordinador Cristian Arroyo Becerra. Solicito se considere el siguiente punto: presentación del dictamen de tabla de aplicabilidad de un total de 2 sujetos obligados, siendo los siguientes del sector: partidos políticos, en primer término Partido Acción Nacional y en segundo término el Partido Revolucionario Institucional.
Les informo, la coordinación a mi cargo entabló comunicación con las unidades de transparencia de los sujetos obligados mencionados, siendo el Partido Acción Nacional quien remitió vía oficio su tabla de aplicabilidad, mientras que el Partido Revolucionario Institucional emitió comunicación vía correo, a través del cual nos remitió su respectiva tabla, informando que con estas dos tablas que se presentan el día de ahora, se tiene por completo el sector de partidos políticos, dando cumplimiento al total de 10 tablas de aplicabilidad del citado sector. Asimismo, les comento que se tuvo una reunión de manera personal con cada una de las unidades de transparencia de ambos partidos, los cuales destacan por ser los de mayor dimensión a nivel nacional, y por fin se pudo lograr el acercamiento y tener definidas las obligaciones a cumplir dentro del artículo 81 y 82 de cada uno de estos partidos, informando que se respetó el criterio a nivel nacional que ha establecido el INAI respecto al cumplimiento de estas obligaciones. Independientemente de estos dos nuevos partidos políticos que se están presentando el dictamen de tabla de aplicabilidad, les comento que ya van un total de 136 tablas que están disponibles en nuestros portales. Con estas dos estaremos sumando un total de 138 tablas de aplicabilidad, lo cual nos da un porcentaje del 91% del 100% para lograr el cumplimiento total. Una vez aprobados estos dos dictámenes, se van a remitir a cada una de las unidades de transparencia que acudieron a esta oficina el dictamen de tabla de aplicabilidad para que lo suban a su portal. Asimismo, serán cargadas en nuestro portal dentro de nuestra pestaña de transparencia. Con este avance del 91% de las tablas, queda un total pendiente de 14 tablas para dictaminar, siendo solamente las del sector sindicatos, ya que los demás sectores, los 5 ayuntamientos, órganos autónomos, ejecutivo, judicial y legislativo, junto con el ahora mencionado partidos políticos, se encuentran cumpliendo ya al 100% con este dictamen. De los 14 pendientes, los del sector sindicatos, le informamos que ya tenemos un avance en este tema de tabla de aplicabilidad con 4 sindicatos, los cuales se han acercado y con la unidad de transparencia hemos podido darle seguimiento para asesorarlos en el cumplimiento de este deber, esperando tener en la brevedad posible la tabla de aplicabilidad para ser presentada hasta este pleno. Agradeciendo la atención brindada a este informe, queda a su consideración esta información. Muchas gracias. Gracias, coordinador. Someto a la consideración del Pleno la aprobación del dictamen de tabla de aplicabilidad de un total de 2 sujetos obligados respecto a las obligaciones de transparencia comunes establecidas en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Comisionado tiene algún comentario? No, comisionado. ¿Usted no? Yo sí tengo un comentario, coordinador. Gracias. Yo estaba leyendo por ahí, no sé en qué medio de comunicación, estaba leyendo que en Puebla ya tiene un avance casi total de los partidos políticos. ¿No podríamos tener un contacto con el Instituto de Transparencia a ver cuál fue el procedimiento, por qué tuvieron ese resultado positivo? ¿Cuántos partidos tenemos? ¿4? Nosotros en nuestro padrón tenemos un total de 10 partidos políticos. Sí, que ya han cumplido con la tabla de aplicabilidad. Y estamos cumpliendo con el dictamen, serían los 10 partidos políticos ya. Ahí estaríamos cumpliendo con estos dos dictámenes que presentamos el día de hoy, estaríamos cumpliendo en su totalidad los 10 de 10 del sector partido. Perfecto. Gracias, coordinador. De nada. Comisionado, se somete a votación nominal la aprobación de los dos dictámenes de tabla de aplicabilidad de los sujetos obligados que quedó debidamente expuesto. David Sandoval, a favor. Pero Estudillo, a favor. Francisco José Vera, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. ¿Puedo pasar al siguiente punto de orden del día? Con gusto, el siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión que se identifica como RER 85/2017, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo. Gracias, secretario. Para la discusión del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Voy a tratar de apegarlo al tiempo estipulado, sin embargo es un recurso un poquito
extenso. Adelante. El recurso de revisión RES 085 del 2017, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. La solicitud de exceso versó en lo siguiente. Si el subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública del 22º Ayuntamiento de Mexicali acreditó satisfactoriamente o no las evaluaciones y los exámenes de control y confianza realizados en el 2017. Asimismo, copia simple de los resultados de la totalidad de las evaluaciones y exámenes de control y confianza realizados a dicho funcionario. El sujeto obligado al emitir su respuesta clasificó la información requerida con carácter de reservada, argumentando que de proporcionarse la misma se amenazaría el interés protegido por la ley, aunado a que de liberarse dicha información del daño que con ello pudiera producirse es mayor que cualquier interés público por conocer la información de referencia, poniendo a disposición del particular el acuerdo de reserva número ARSSPE 05 de 2016 de fecha 13 de abril de 2016. El solicitante, inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, presentó su recurso de revisión con motivo de la clasificación de la información. El sujeto obligado, al comparecer dentro del presente medio de impugnación, emitió su contestación, reiterando los motivos por los cuales consideraba procedente la reserva de la información. Entrando al estudio del presente asunto, visto los extremos de la litis, se tiene que el sujeto obligado al momento de proporcionar respuesta de manera categórica se niega a proporcionar la información peticionada en torno al subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Mexicali por considerar que la misma reviste el carácter de reservado, para lo cual exhibió el acuerdo de reserva ARSSPE 05-2016, de donde se advierte que los procedimientos de evaluación de control y confianza y certificación, así como sus resultados y demás información a cargo del Centro de Evaluación y Control de Confianza, se clasifican como reservados, conforme a la entonces vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Atendiéndose a dichas manifestaciones, se considera pertinente invocar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo artículo 39, fracción octava, faculta tanto a la Federación como a los estados y municipios de abstenerse de contratar y emplear en las instituciones policiales a personas que no cuenten con el registro y certificado emitido por el Centro de Evaluación y Control y Confianza respectivo. De igual forma, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, en su artículo 33, establece que será el Centro de Control y Confianza quien aplicará los procedimientos de evaluación y de control de confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Dentro de los procesos de selección de aspirantes, de permanencia, de desarrollo y de promoción de los miembros, agentes del Ministerio Público, peritos, elementos de apoyo de las instituciones de seguridad pública y personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad. Siguiendo con el estudio del artículo 6, apartado A de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral, sindicato que reciba o ejerza recursos públicos, o en su caso realiza actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. A contrapostura del contenido de los artículos segundo y tercero, fracciones segunda y cuarta y sexta, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, se señala de manera expresa lo siguiente. Artículo segundo. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece en la Constitución Federal, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y esta ley. El artículo tercero establece la presente ley tiene por objeto, en su fracción tercera, transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información completa y actualizada que generan, administran o posean los sujetos obligados, y la fracción cuarta, garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas los sujetos obligados a la ciudadanía a través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión
y el ejercicio de sus recursos públicos de forma completa, veraz, oportuna y comprensible. Y el artículo 6 señala que el instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: máxima publicidad, rectoría para que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Bajo esta tiza podemos advertir que nos encontramos ante la concurrencia de dos supuestos legales, ya que por una parte tenemos el derecho fundamental de acceso a la información consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado el derecho sustantivo que tiene el sujeto obligado para determinar que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos de reserva contemplados en el artículo 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. En mérito de lo anterior y de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, lo conducente es realizar un estudio de ponderación entre estos dos derechos, conocidos como prueba de interés público. Por tanto, resulta imprescindible para este órgano garante considerar si la naturaleza de la información peticionada es de orden público, ya que a pesar de que el sujeto obligado invoca la institución jurídica de reserva de la información por considerar que encuadran los supuestos previstos por la ley de la materia, se podría reclamar su publicidad y su consecuente desclasificación. Puntualizando lo anterior, es menester para este órgano garante verificar la procedencia de la reserva invocada por el sujeto obligado a la luz del artículo 110 de la ley local de la materia, en la cual se establece que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación, fracción primera, comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable, y o la fracción sexta obstruya la prevención o persecución de los delitos. En relación con lo anterior, el artículo 33 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California faculta al Centro de Control y Confianza para aplicar las evaluaciones en los procesos de selección de los aspirantes, de permanencia, de desarrollo y de promoción de los miembros, agentes del Ministerio Público, peritos, elementos de apoyo de las instituciones de seguridad pública y personal operativo de las prestadoras de servicios de seguridad pública. Asimismo, los artículos 42, 44 y 48, fracción tercera, 57 y 58 del Reglamento de evaluación, del Centro de Evaluación y Control y Confianza del Estado de Baja California, disponen lo siguiente. Artículo 42. El proceso de evaluación es aquel mediante el cual los aspirantes, los miembros, agentes del Ministerio Público, peritos, elementos de apoyo de las instituciones de seguridad pública se someten a evaluaciones establecidas por el Centro de Control y Confianza con el fin de acreditar una vez, a su vez, el proceso de promoción de los miembros para coadyuvar en la indagatoria de algún hecho específico o cualquier otra que determinen las disposiciones aplicables, e independientemente de los procesos de control y de confianza y el de certificación previstos en la ley y el presente reglamento. El artículo 44 del mismo reglamento establece que el proceso de control y confianza es aquel mediante el cual los elementos de apoyo de las instituciones de seguridad pública, así como el personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad privada en el Estado, se someten a evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control y Confianza. Así también, el proceso para acreditar que el aspirante o evaluado es apto para ingresar o permanecer en la institución de seguridad pública, institución policial o como personal operativo de los prestadores de servicios de seguridad privada, según corresponda, en términos de lo establecido en la ley, en el presente reglamento y las demás disposiciones aplicables. El artículo 48 establece que la certificación tiene por objeto identificar los factores de riesgo que interfieren, repercuten o ponen en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar calidad en los servicios. El artículo 57 establece que efectivamente el contenido de los expedientes que se integren de cada uno de los evaluados y el resultado de los procesos de evaluación, de control y confianza y el de certificación que aplique el Centro de Control y Confianza tendrá el carácter de confidencial y será clasificada como reservada en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, con las excepciones que establezcan las disposiciones legales aplicables y cuando sean requeridos en procedimientos administrativos o judiciales por autoridad competente.
La información solicitada por las instituciones policiales y o el órgano interno de control de aquellas al Centro de Control y Confianza referente a los procesos de evaluación, de control de confianza y de certificación de sus miembros únicamente se limitará al resultado de las mismas y en ningún caso se podrá informar sobre las técnicas y los procedimientos utilizados por el Centro de Control y Confianza en la aplicación de dichas evaluaciones. De los preceptos antes transcritos se entiende que la aplicación de los procedimientos de evaluación y de control de confianza a servidores públicos relacionados con la seguridad pública implica que a través de dichos procedimientos se verifique que efectivamente estos cuentan con una adecuada preparación profesional, así como los principios de honestidad, disciplina, discreción, vocación de servicio y competencia para ocupar sus cargos. Lo anterior de acuerdo a los criterios y lineamientos expedidos por el mismo Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que estos puedan valorar el desempeño de los servidores públicos, objeto principal en materia de transparencia y en el ejercicio del derecho a acceso a la información pública. Ahora bien, resulta importante mencionar que de conformidad con la normatividad aludida, los procedimientos de evaluación y control y confianza se realizan bajo dos supuestos. Primero, cuando una persona pretende ingresar a la hora a una institución o cuando para determinar la permanencia y o promoción del servidor público en el cargo. Consecuentemente, la aplicación de los procedimientos aludidos implica que a través de dichos exámenes se constate que las personas que aspiran a un cargo dentro del Servicio de Seguridad Pública, así como los servidores públicos que ya forman parte, cuenten con una adecuada preparación profesional, así como los principios necesarios para ocupar dicho cargo, aplicándose de manera obligatoria a todos aquellos interesados en ocupar o permanecer en cierto cargo, debiendo aprobar diversas etapas, por lo que no es un requisito sujeto a discrecionalidad de alguna autoridad y sus consecuencias legales devienen en permanecer en el cargo o ser removido del mismo. En este contexto, el numeral 133 de la Ley de Seguridad Pública vigente en el Estado, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respecto a los derechos humanos, constriñe a los integrantes de las instituciones policiales, entre otras disposiciones, a someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva, de tal suerte que cuando se realizan los procedimientos de evaluación y de control de confianza a fin de ingresar a laborar a una institución con actividades relacionadas con la seguridad pública, estos son aplicados a personas que al momento de la evaluación no tienen calidad de servidores públicos, existiendo dos tipos de resultados: el no apto y el apto para ocupar tal puesto. En este sentido, ese órgano garante considera que por lo que hace a la información respecto a candidatos que resultan aptos para ocupar cargos oficiales, resulta procedente la entrega de los resultados que se convirtieron en servidores públicos, tal como acontece con el funcionario señalado en la solicitud de acceso a la información. Se arriba a la anterior conclusión, ya que el resultado obtenido por un servidor público en los procesos de evaluación, control y confianza y certificación no debe ser susceptible de reserva, debido al interés público que representa, aunado a que su difusión repercute en una efectiva rendición de cuentas a efecto de que la sociedad esté en posibilidad de vigilar la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública. En este sentido, debe resaltarse lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo artículo 6 establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinario y profesional. Su actuación se regirá además por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de la ley. No es óbice para este órgano garante la motivación contenida en el acuerdo de reserva exhibido por el sujeto obligado. Sin embargo, al dar a conocer los resultados obtenidos por el servidor público en las evaluaciones de control y confianza, no compromete, tal como lo argumenta en su acuerdo de reserva, la seguridad del Estado. No pone en riesgo su vida, la seguridad o la salud del servidor público involucrado, ni la de su familia, no causa un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de leyes, las de prevención, investigación o persecución de los delitos, la impartición de justicia, ni tampoco afecta los procesos deliberativos de los servidores públicos del Centro de Evaluación y Control y Confianza del Estado, pues lo que se solicita conocer es únicamente el resultado de las multicitadas evaluaciones, sin que de alguna manera esto involucre el contenido de los procedimientos de evaluación,
de Control y Confianza y Certificación el nombre, domicilios, nombres de familiares, números telefónicos o identificaciones, cuentas bancarias, estados de salud, creencias religiosas, registros personales y demás información personal y o confidencial que pudiera afectar el derecho personalísimo de la intimidad de del servidor público evaluado, de tal forma que el conocer el resultado de los procedimientos de evaluación y de control y confianza aplicados a los servidores públicos involucra que los ciudadanos puedan conocer los niveles de confiabilidad, eficacia, profesionalismo y competencia de quienes realizan actividades de seguridad pública, lo cual favorece una adecuada rendición de cuentas. Como consecuencia del análisis realizado, si bien el sujeto obligado mediante su acuerdo ARSSPE 05 de 2016 clasifica como reservada de manera genérica la información a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el caso concreto prevalece la publicidad de los resultados de los procesos de evaluación, de control y confianza y certificación, por lo que en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al artículo 126 del reglamento de ley, ese instituto determina su desclasificación. Finalmente, resulta evidente que fue transferido el derecho de acceso a la información de la parte recurrente al no permitirle el acceso a la información requerida, pues dar a conocer la misma no compromete la seguridad pública ni obstruye la prevención o persecución de delitos. Por el contrario, se contribuye al logro de uno de los fines esenciales de la materia, la transparencia. Esto es una adecuada rendición de cuentas, transparentándose con ello la gestión pública del sujeto obligado mediante la difusión de dicha información y atendiendo con ello el principio rector de máxima publicidad en el que descansa la norma suprema fundamental y la ley local de la materia. Por lo que la resolución propuesta al Pleno de este órgano garante es pertinente modificar la respuesta del sujeto obligado para que informe a la parte recurrente si el subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública del 22º Ayuntamiento de Mexicali, Carlos Hugo Tafoya Munguía, acreditó o no los procedimientos de evaluación y control de confianza realizados en este año 2017, así como la versión pública de los resultados de las mismas. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionado, ¿algún comentario? Nada más una pregunta, me parece muy completa la resolución, solo tengo una duda. La versión pública de los resultados de la evaluación, que es el segundo punto, ¿no compromete de alguna forma revelar el procedimiento de la evaluación? Pues tendría que finalmente otorgarlo con esa versión. O sea, es clara que la resolución va en el sentido de que no puede revelar el procedimiento de la evaluación, y que en todo caso si existieran algunos otros datos de carácter personal o datos protegidos por la ley tendrían que protegerlos también. ¿Algún comentario? Digo, aquí finalmente es reiterar lo que ya en otra resolución se nos presentó. Aquí se advierte que existe un reglamento con vigencia anterior a la modificación de nuestra ley de transparencia y un reglamento que ni siquiera es concurrente con lo que establece la nueva norma, ¿no? La nueva norma establece que tú vas a clasificar como reservado, vas a clasificar como confidencial información, sin embargo aquí es una confusión, es una mezcla porque está con base a la anterior ley de transparencia. Es importante exhortar a los sujetos obligados, sobre todo al Congreso local, que se haga un análisis pertinente y oportuno de todas las normas, porque digo, finalmente este es un reglamento, no está ni siquiera en concurrencia con la ley de transparencia, pero este es un reglamento que emana de una ley en la materia y que ya no está pegado a la normatividad. Ellos hicieron su acuerdo de clasificación, si revisamos el acuerdo de clasificación, está pegado a su reglamento, pero su reglamento ya no está pegado a nuestra norma. Por lo tanto sería pues nada más hacer ese exhorto a las autoridades. Efectivamente, yo creo que uno de los problemas que se suscitó con la armonización fue que no fue una armonización integral en nuestro sistema jurídico, ¿no? Y se omitieron estos temas que son tan importantes para la transparencia también en materia de seguridad. Pero también la felicito, comisionada, porque me parece que fue un ejercicio de una ponderación muy puntual sobre este punto, que siempre es un punto muy delicado, todo lo que se refiere a la seguridad pública, pero comparto la opinión de que no compromete la seguridad pública el hecho de que se pueda conocer justamente algunos detalles sobre las evaluaciones que se hacen sobre la confianza, porque justamente el único verdaderamente policía es la sociedad, y ella necesita también tener conocimiento de qué clase de policías están eligiendo, están preparando. Entonces sí
comparto la opinión de que efectivamente esta ponderación nos debe servir para ir también dando unas recomendaciones al legislativo para que haga las reformas legales en los demás ordenamientos legales que quedaron pendientes en la materia de la transparencia. El acuerdo de reserva es genérico el que tiene. El acuerdo de reserva va en el sentido de que viola de que pone en riesgo la seguridad. O sea, porque sí, o sea, dice que si se revelara esa información pondría en riesgo la seguridad y que la persecución de los delitos, porque finalmente su norma establece literalmente podremos reservar en caso de que afectara la seguridad. Si recordamos, la ley anterior se venía, o sea, que reservabas por ese motivo, era el principal motivo de la reserva. Entonces transcribieron básicamente. Y el lenguaje también ha cambiado la ley porque ya no habla de una afectación, sino de un compromete. Así es. Entonces ahí tiene que haber un elemento de ponderación y de análisis para ver qué significa comprometer. Por eso creo que sí merece una actualización de nuestro marco jurídico con todos estos temas de seguridad. ¿Está habiendo más comentarios como secretario ejecutivo? Somete a votación este proyecto. Con gusto somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesta. Octavio Sandoval a favor. Lo estudio a favor. Francisco Pozo de favor. Resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la presentación de su caso de instrucción y o aprobación del proyecto de resolución del expediente REP 109-2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo del Estado de la ponencia de la Comisión de Estudio. Gracias, secretario. Para la discusión del presente recurso de revisión, se cede el uso de la voz a la Comisión de Estudio para que cumpla por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión 109 del 2017 fue interpuesto en contra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, en la cual la solicitud versa en los siguientes términos. Quiero conocer qué empresa o empresas están encargadas de la construcción del nuevo hospital de Mexicali. En virtud de que el sujeto obligado no emitió respuesta, la parte recurrente promovió su recurso bajo el agravio de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos por la ley. El sujeto obligado fue omiso en presentar su respectiva contestación, no obstante el término que se le concedió para tal efecto. Por lo que al respecto tenemos que el artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 10 días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella, previendo de manera excepcional una ampliación a dicho plazo por hasta 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia. En el caso que nos ocupa, de conformidad con los documentales que obran en el expediente, se desprende que efectivamente la parte recurrente formuló una solicitud de información a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, del cual reúne la calidad de sujeto obligado en términos de lo dispuesto por el artículo 15, fracción primera de nuestra ley local. Ahora bien, cabe decir que no se advierte que le hubiera sido notificada al entonces solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a solicitud, sin que se advierte las constancias sobrantes en el expediente de manera fehaciente que se hubiera dado respuesta a la solicitud señalada. Por lo que, de acuerdo a lo señalado por la parte recurrente y conforme a las constancias que obran en el expediente, se advierte que una vez transcurrido el plazo de 10 días, a que hace referencia el artículo 125 antes citado, el sujeto obligado fue omiso a responder a la solicitud de acceso a la información pública, configurándose el supuesto contendido de la fracción sexta del artículo 136 de la ley local de la materia, consistente en la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información a los plazos establecidos, tal como a su vez lo señala el artículo 37, fracción primera, del reglamento para la sustanciación de los recursos de revisión interpuestos a tesis. De lo anteriormente expuesto, se concluye que se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la hoy parte recurrente al no haberse emitido una respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal establecido para ello. A juicio de su órgano garante, se advierte una probable responsabilidad administrativa por los impuestos previstos en la fracción primera, segunda y tercera del artículo 160 de la ley de la materia. En consecuencia, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que contara con los elementos necesarios de inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables del incumplimiento de las obligaciones referidas y, en su caso, se informa a este órgano garante sobre el mismo, por lo que el sentido de la resolución propuesto a este pleno
es ordenar al sujeto obligado proceder a dar debida respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de manera clara, completa y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que la misma fue formulada. Es correcto. Gracias, comisionado. ¿Comisionado, algún comentario? No, presidente, no. No habiendo comentarios, secretario, por favor, somete a votación el proyecto de resolución. Con gusto, presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesta. David Sandoval a favor. El estudio es Así que todo se hubiera aprobado. Doy cuenta que el resultado son 3 votos a favor, presidente. Gracias, secretario. Por pasar al siguiente punto del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución REP 120-2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud del Estado de la ponencia del comisionado Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la discusión, el recurso de revisión que nos ocupa, se reduce la voz al comisionado Sandoval para que tenga por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. En efecto, al sujeto obligado, la Secretaría de Salud del Estado, mediante la solicitud de acceso, el particular solicitó lo siguiente: desglose de cirugías postergadas en el Hospital General de Ensenada durante los meses de noviembre y diciembre del 2015 y los meses de enero y febrero de 2016, desglose tipo de cirugía y motivos de reprogramación. Una vez transcurrió el término previsto en la ley, el sujeto obligado no omitió respuesta, lo que trajo como consecuencia que el particular interpusiera recurso de revisión bajo el agravio de falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro del plazo establecido en la ley. Durante la sustentación del recurso, el sujeto obligado emitió su contestación, donde no solo se pronunció respecto a la información peticionada, sino también argumentó haber dado respuesta a la solicitud en tiempo y forma en fecha 13 de marzo del 2017 a través del portal del Sistema de Transparencia. Por tanto, el sujeto obligado reiteró lo argumentado en la presunta respuesta, donde medularmente expuso que en las fechas solicitadas en su unidad no hubo programación de cirugías exclusivamente a pacientes que requerían intervención quirúrgica de urgencias, ya que los servicios de urgencia y hospitalización se encontraban por arriba del 100% de saturación. Entrando al estudio del presente recurso y expuestas las posturas de ambas partes, partiremos primeramente que el particular formuló una solicitud de información a la Secretaría de Salud del Estado, la cual reúne la calidad de sujeto obligado en los términos de lo dispuesto en el artículo 15, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Dicho lo anterior, del estudio de las documentales ofertadas por el recurrente, se acredita la falta de respuesta dentro del plazo legal por parte del ente público. No obstante, lo esgrimido en su escrito de contestación, en el sentido de que la fecha de publicación de la respuesta a la solicitud de información pública con número 170841 en el sistema de acceso a la información, de acceso a los solicitudes de información pública de la Secretaría de Salud fue el día 13 de marzo del 2017, por lo cual hago el reconocimiento que la publicación se realizó dentro de los plazos establecidos. Situación que no se encuentra corroborada con ningún medio de prueba. Por el contrario, este instituto, a fin de constatar la existencia de las documentales allegadas por el particular durante la interposición del presente medio de impugnación, procedió a ingresar al denominado Sistema de Solicitud de Información del Estado de Baja California, de cuyo ejercicio, si bien arrojó como resultado el advertir que el sujeto obligado proporcionó respuesta a la solicitud de acceso en materia de la litis, la misma fue brindada con fecha 3 de abril del 2017, esto es fuera del plazo legal que la ley le confiere para dar respuesta. No obstante, el sujeto obligado al momento de emitir su contestación reitera la respuesta que de manera extemporánea brindó al particular, sosteniendo que no hubo programación de cirugías. Sin embargo, es omiso en manifestarse respecto a las cirugías postergadas en el Hospital General de Ensenada durante los meses señalados en la solicitud de acceso a la información, por lo que tal omisión en la respuesta ocasiona incertidumbre jurídica, toda vez que no se tiene la idea clara y precisa en cuanto al número de cirugías que fueron programadas y que por alguna causal fueron postergadas y reprogramadas en dicho hospital.
En ese tenor de ideas, tenemos que la información entregada a la parte recurrente resulta oscura e incompleta, ya que al solo mencionar que no hubo programación de cirugías, sin manifestarse respecto a las cirugías postergadas, entendiéndose estas como las que tenían fecha determinada para su realización y que por algún motivo fueron aplazadas, con su respectivo desglose de tipo de cirugía y motivos de reprogramación, tal y como fue establecido en la solicitud de acceso a la información. Deja lugar a dudas para el recurrente respecto a la información que fue o no generada por el sujeto obligado en ese rubro, y en el caso de existir, conocer si se encuentra en el supuesto jurídico de otorgarla al particular conforme a lo establecido en los artículos 9 y 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Atento a lo cual, este órgano garante arriba a la conclusión que si bien el sujeto obligado proporcionó respuesta que guarda relación con la materia de la solicitud, la misma resultó obscura e imprecisa, desatendiendo lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la ley local de la materia. Vista al órgano interno de control, a juicio de este órgano garante se advierte una probable responsabilidad administrativa por los supuestos previstos en la fracción primera, segunda y tercera del artículo 160 de la ley de la materia. En consecuencia, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que, de contar con los elementos necesarios, de inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o de quienes resulten responsables del incumplimiento a las obligaciones referidas, y en su caso se informe a este órgano garante sobre el mismo. Sentido de la resolución propuesta: este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entrega a la parte recurrente el desglose de cirugías postergadas en el Hospital General de Ensenada durante los meses de noviembre y diciembre del 2015 y los meses de enero y febrero del 2016, desglose tipo de cirugía y motivos de reprogramación, o en su defecto para que exprese fundada y motivadamente la imposibilidad jurídica o material que tuviera para ello. Entonces, bueno. Gracias, comisionado. Comisionado, si tienen comentarios. No, habiendo comentarios, usted verá, por favor, que está en somete a votación del proyecto de resolución. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. David Sandoval, a favor. Francisco Bozo de favor. Doy cuenta que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, el siguiente punto de decir. No existiendo asuntos generales incorporados en la presente sesión, sería el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, secretario, tiene usted la voz. Bien, muchas gracias, miembros de este honorable Pleno. En esta que ha sido la tercera sesión ordinaria de mayo de este Pleno. Se tomaron los siguientes acuerdos. Una vez adoptado el pase de lista de asistencia, verificado el quórum legal y realizada la declaración de instalación de la sesión, fue aprobado el orden del día propuesto de manera original, de manera unánime. Asimismo, también fue aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria de mayo del Pleno de este instituto. Así también fueron aprobados de manera unánime lo que fueron dictámenes de la tabla de aplicabilidad de los sujetos obligados, que eran partidos políticos. Así también los 3 proyectos de resolución de recursos de revisión que quedaron debidamente expuestos fueron aprobados de manera unánime, que se refieren al REP 85-2017, 109-2017 y 120-2017. Es el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno en esta que ha sido la tercera sesión ordinaria de este instituto. Gracias, secretario. Por favor, hágalo al conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Claro que sí, presidente. Por favor, secretario, pasar al siguiente punto de orden del día. Los siguientes 2 puntos serían la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Se establece fecha y hora de la próxima sesión el 25 de mayo de 2017 y siendo las 13 horas con 2 minutos del día 18 de mayo de 2017 se clausura esta tercera sesión ordinaria de mayo
de 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen vía internet. Pasen todos ustedes muy buenas tardes.